M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma. Sin asmitanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta mañana de viernes, el viernes 4 de septiembre del 2020. Saludarles a todos, esperar que todos estemos cumpliendo con las medidas de bioseguridad y preparándonos para esto que luego del estado de emergencia será un estado de responsabilidad. Y este estado de responsabilidad conlleva a que cada uno tiene que jugar un rol en cuidar a la población, depende también de nosotros. Para iniciar esta mañana de trabajo les planteamos lo que ya va a ser en estos meses, digamos un tema diario para ver propuestas, para ver candidatos, la legislatura, no solo la presidencia y vicepresidencia de la República. En este contexto hemos invitado a la periodista y directora editorial de la revista Vistazo, Patricia Estupiñán, al doctor Patricio Moncayo y al doctor Juan Carlos Solines, que nos van a acompañar en este análisis, en esta primera propuesta que hacemos esta mañana, ¿no? Así es que saludar a Patricia Estupiñán. Bienvenida, Patricia, buenos días. Entre lo jurídico, lo político y la pandemia, el Ecuador se debate en un tema, yo diría, de cómo escoger un modelo para continuar construyendo un país, porque eso es, ¿no? Y construyendo democracia. Una primera impresión, Patricia, bienvenida, buenos días. Buenos días a mis compañeros de panel. Bueno, mi impresión es que estamos en una coyuntura crítica como no hemos estado en otras elecciones, en que nos enfrentamos con una grieta social muy grande debido a la pandemia y debido al mal manejo económico que hubo durante, diría, casi 14 años. Y entonces el Ecuador necesita encontrar un nuevo esquema para comenzar a saldar esas heridas sociales, pero a la vez para consolidar un mejor sistema económico que nos dé mejores días y progreso. Esa es mi percepción del momento actual. El momento actual. Saludar al doctor Juan Carlos Solines. Juan Carlos, bienvenido, buenos días. Bueno, en estas condiciones en las que nos encontramos y que describe Patricia, las propuestas van a ser de diverso índole, pero hasta ahora lo que vemos es un poco de parafernalia para ver cómo y quién se inscribe, y todavía no siquiera el intento, aunque ya en un sector de de los actores políticos hay un acuerdo que mucha gente saludó. ¿Hay la posibilidad de construir más acuerdos, Juan Carlos, que nos permitan enfrentar lo que Patricia Estupiñán nos describe? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, un gusto estar aquí. Un saludo a Patricia y a toda la audiencia de Radio Democracia. Bueno, coincido con el análisis preliminar que hace Patricia. Yo creo que es un fenómeno que se está viviendo no solamente en el Ecuador, sino a nivel regional y a nivel global. Este descontento, esta digamos, protesta social ha tenido incluso ya matices dramáticos en países como Chile.
en donde muchos hemos pensado que es el modelo más exitoso de la región, y sin embargo vemos que hay una gran cantidad de gente insatisfecha por los resultados de ese modelo. Hay una persistente inequidad en la sociedad, es decir, hay un reparto absolutamente inequitativo de la riqueza. Vemos brechas gigantes en varios ámbitos, ¿no? En el ámbito económico, evidentemente, y de los ingresos. Vemos brechas inclusive en el campo tecnológico y en todo lo que son avances digitales. Vemos ahora que la pandemia nos ha demandado conectividad como una herramienta de salvación prácticamente. Vemos que hay brechas también en lo referente a la conectividad y al uso de la tecnología y al acceso que eso implica a la educación y al trabajo. Entonces, en ese escenario, en ese contexto, claro, como alguna vez discutimos en estos propios micrófonos, hay una decepción, ya no con un gobierno determinado, con una tendencia determinada, sino con la democracia como sistema. Es decir, un sentimiento de que la democracia como sistema, el más perfecto conocido ahorita la humanidad como organización política y social, no está funcionando. No, porque no se trata de tendencias o de orientaciones, sino que es un fenómeno generalizado. Entonces, en ese contexto, que bien hacía la introducción Patricia, creo que la gente, y sobre todo las nuevas generaciones, están buscando algo distinto, un mensaje distinto, una expectativa distinta, y eso trae consigo necesariamente el riesgo siempre latente, de que comiencen a hablar de este fenómeno del outsider, ¿no es cierto?, o el anti-establishment, el antisistema, ¿no? Pensando que es una solución, cuando hemos tenido nosotros aquí en tiempos cercanos ejemplos de que personas que aparentemente no son políticos, que vienen de otros sectores, no han constituido una solución, empezando porque son personas que no tienen experiencia ni conocen a profundidad el sector público. Entonces, manejar un país, y más aún un país en crisis como se va a recibir el Ecuador el próximo mayo, creo que es un tema muy delicado y donde la ciudadanía tiene que hacer un esfuerzo de reflexión y, si se quiere, de maduración temprana en lo político para no cometer nuevamente errores que pueden llevar al Ecuador a una situación más grave aún. Quiero saludar también al doctor Patricio Moncayo. Bueno, en todo caso, doctor Moncayo, Patricio, bienvenido, buenos días. Tanto el diagnóstico de Patricia Estupiñán como estas ya dudas ponen en debate la propia democracia, la actividad política casi como un acto delincuencial, que no convocan. Hay que reinventarnos la democracia, hay que reinventar la actividad política y buscar gente que la represente. En estos 16 candidatos se encuentra la posibilidad de un proyecto más o menos coherente, Patricio, que confronte a este del outsider que decía Juan Carlos, ¿no? Porque ya votaron con un anti el sistema, anti todo, y ya vemos lo que nos ha pasado estos 14 años. Patricio, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco, muchas gracias por la invitación y saludos también a Patricia y a Juan Carlos. Yo considero que los postulantes tienen que ubicarse justamente en el contexto que está viviendo el país y al que aludió Patricia. Me parece que la situación que está viviendo el país es una situación que exige un gran acuerdo nacional. No se puede enfrentar esta catástrofe histórica y natural que nos ha tocado vivir sin que exista un consenso, un acuerdo respecto de cómo enfrentar la crisis.
Han habido momentos históricos en el país en los cuales se han producido catástrofes así grandes que exigieron unas alianzas que rebasaran el aspecto ideológico. Por ejemplo, el 28 de mayo de 1944, luego de la tragedia que tuvimos por la invasión del Perú al Ecuador, se produjo pues esta ADE, ¿no? Alianza Democrática Ecuatoriana, que congregó a católicos, comunistas, liberales, etcétera, para poder, como decía Benjamín Carrión, volver a tener patria. Entonces acá yo creo que estamos viviendo en una situación crítica, excepcional, que exige una respuesta de los distintos bandos ideológicos, una respuesta concertada. Me parece que el ejemplo que ha dado Creo y el Partido Social Cristiano es un ejemplo que deben seguir también los partidos del centro hacia la izquierda. No puede haber del centro hacia la izquierda tal atomización que no permita que ese sector pueda definir un proyecto, un programa. En el caso de Creo y el social cristianismo vemos que hay concordancias ideológicas y en función de esas concordancias ideológicas hay un acuerdo. Lo que uno se pregunta es cómo del centro hacia la izquierda, donde supuestamente hay también concordancias ideológicas, no hayan podido articular una alianza ni definir un proyecto que pueda entrar a competir con el proyecto de Creo y del social cristianismo. Entonces me parece que es fundamental este llamado a alianzas que rebasen la parte ideológica, porque también si nosotros pensamos en la segunda vuelta electoral, también será necesario que junto a las alianzas de cada bando haya una alianza multipartidista que permita encarar la crisis que está viviendo el Ecuador de una manera acertada. Yo creo que no es el momento ahorita de las banderías políticas e ideológicas. Yo creo que es el momento de un cierto realismo político para que las distintas fuerzas políticas que están compitiendo en la campaña converjan en la forma más adecuada para enfrentar la crisis económica, sanitaria, social, política que está viviendo el Ecuador. Patricia, planteado ya el tema, hemos ubicado las posibilidades a Patricia Estupiñán. Cada editorial le debe tener un tema y más aún cuando lo que nos ha pasado estos 14 años, sin descuidar lo que pasó antes de esos 14 años también. Le deben motivar a plantear qué acuerdos, como nos dice Patricio Moncayo, un realismo político, una política práctica de acuerdos nacionales que nos pueda llevar adelante. Pero se ha trabajado tanto en que ya no hay ideologías, que las ideologías se derrumbaron. Entonces, ¿entre quiénes tenemos que ponernos de acuerdo, Patricia? Yo diría que hay que, a nivel de país, ponernos de acuerdo por lo menos en 4 o 5 objetivos básicos. ¿Qué queremos en educación? O sea, eso no puede estar cambiándose y reformándose cada que venga un nuevo gobierno. ¿Qué queremos en salud? ¿Queremos una salud pública universal? ¿Cómo llegamos? ¿Qué queremos en seguridad social? ¿Qué queremos en relaciones internacionales y comercio? Son por lo menos
4 o 5 ideas que deberían permear a toda la sociedad y que deberían decirnos, esto va a pasar de aquí a 10 años, a 20 años, así. Ponernos una meta y que no se cambie y se refunde el país con cada nueva persona que venga al gobierno. Ya basta de experimentos que lo único que hacen es partirnos a la sociedad y evita que nosotros podamos integrarnos y trabajar en conjunto. Solo los candidatos, me parece que en su generalidad, con pocas excepciones, siempre están dividiendo, como que esa es una característica para decir, sí, los que están conmigo valen, los otros nada. Y todos somos parte de la sociedad. Y el gobernante tiene que hacer eso, ver cómo agrega los intereses en intereses nacionales. Y hay cosas claves, o sea, que uno se pone a pensar y uno dice, ¿cómo voy, en el supuesto de que llegue el candidato de la derecha de esta nueva alianza, que es una cosa bastante probable a la segunda vuelta, y tiene también que llegar algún candidato que de la tendencia de izquierda? Desde mi modesta perspectiva me parece que puede ser Yacu Pérez, pero entre Yacu Pérez y Guillermo Olazo hay una distancia grande, 180 grados de diferencia. Entonces tenemos que entender bien en qué van a ceder el uno y el otro y hacia dónde vamos. Es una elección crítica. Lo importante de esta elección también, y eso hay que respaldar lo que han hecho los socialcristianos, y creo que necesitamos alianzas públicas entre los políticos. Hay un profesor de la universidad, el King College, Andrés Mejía, que dice que nuestra tragedia ha sido que durante estos 40 años de democracia hemos tenido una suerte de alianzas fantasmas, que se ayuda por debajo para que pase la ley Trole o para que se decrete la dolarización, pero se le deja al gobierno de turno que asuma las consecuencias. En cambio, en una alianza, uno es partícipe de eso y entonces tiene la responsabilidad también de las decisiones que se toman y no se hacen acuerdos bajo la mesa. O sea, entonces, te voy a ayudar en esto que sí creo, pero no me digas públicamente que te estoy ayudando porque quiero mantener mi radicalidad. Y porque quiero no desgastarme si la medida falla. Y eso es una de las causas por lo que estamos como estamos. Ese mismo profesor Mejía sostenía que somos el único país en el mundo con esta característica. Y por eso es que es tan negativa. Las alianzas deben ser públicas. Y la izquierda también necesita hacer una alianza, de manera que sepamos quiénes están con quién y hacia dónde vamos. Pero me parece que más que diferencias ideológicas o de manera de vivir el país, hemos tenido diferencias personales y que los asuntos personales y estaban pesando. La vanidad es lo que incide. Claro, Juan Carlos, si es que entonces pasamos a despersonalizar la política y ver proyectos y recuperamos lo ideológico y que nos permita en el mundo democrático, en esa ideología, plantear lo que ha dicho Patricia y Patricio, nos han dicho, oigan, estos acuerdos trascendentes con ideología, con pensamiento, pero con unos acuerdos mínimos. ¿Hay la posibilidad de eso sin partidos políticos, Juan Carlos? Juan Carlos. Sí, estábamos conectados. Ahí no sé si nos escuchas, Juan Carlos. Sí, yo escucho bien. ¿Ustedes ahora sí. Ya. Decía que los partidos políticos son fundamentales para la democracia. Yo creo que en gran medida la crisis que vive ahora el sistema democrático
es justamente por el debilitamiento de los partidos políticos, porque ya no se discuten claramente las ideas, las posiciones frente a temas de trascendencia, como ha mencionado Patricia, sino que están más en la coyuntura, son más empresas electorales que entran a funcionar en época electoral. No hay un activismo político sostenido, no hay actos políticos de los partidos permanentes frente a la realidad y a los acontecimientos que permitan ubicarnos en el contexto de un sistema de partidos políticos. Entonces yo pienso que los partidos políticos son necesarios, fundamentales, digamos, independientemente de la coyuntura o de las alianzas. Ahora bien, ya en el marco de alianzas, evidentemente tienen que los acuerdos fundamentarse en posiciones frente a determinados temas. Sin embargo, la crisis severa que vive el país ahora a nivel de la pandemia, de la crisis sanitaria, de la crisis económica, de la crisis de corrupción, la crisis moral, demanda acuerdos, me parece que van más allá de las posiciones ideológicas. Yo creo que son acuerdos, digamos, básicos de convivencia democrática y social que se requieren en este momento para enfrentar temas tan elementales como los que estoy citando. No estamos hablando que la prioridad en el país en este momento es, digamos, qué modelo económico va a seguir. Aquí el país necesita generar empleo y frente a eso no hay bandería política, ¿no? Se necesita preservar el empleo existente para que no se siga deteriorando los niveles de desempleo. Se necesita recuperar, digamos, las finanzas públicas de un país absolutamente inviable económicamente en este momento. Estamos tratando de negociar casi un salvataje del Fondo Monetario Internacional, una ayuda extraordinaria que nos va a servir para sostenernos hasta fin de año, ¿no? Y después de eso, ¿qué va a pasar? Entonces, el acuerdo nacional, porque no creo que solamente el país demande ahorita una alianza electoral, sino que apenas llegue el momento de asumir el nuevo gobierno, tiene que haber una alianza nacional de todos los sectores para tratar de sacar al país adelante. En ese contexto, creo que este paso que se ha dado a nivel del acuerdo de Creo y el Partido Social Cristiano es un paso importante. Creo que a nivel de los movimientos indígenas también se ha dado un acuerdo de facto, diríamos, porque habían varios candidatos que sonaban y vemos que tanto va consolidándose. Tanto Isa como Vargas ni siquiera hicieron el intento, porque los otros sectores hay muchas candidaturas casi de bluff, ¿no? O espero que sean de bluff, porque así parecen, ¿no? Para negociar algún tipo de acuerdo posterior. En el caso de los indígenas, ni siquiera se presentaron las candidaturas que sonaban y se allanó el camino para que se consolide la candidatura de Yacu Pérez. Entonces, creo que estos movimientos se están dando en el plano ya estratégico electoral. Nos anticipan que va a seguir habiendo una consolidación. Esperemos en los próximos días se consoliden otras candidaturas, se unan otras candidaturas. Pero más allá de eso, creo que el gran acuerdo nacional, y tiene que un poco en esta campaña que va a ser sui generis, que va a ser distinta, que va a ser inédita, porque no sabemos cómo va a llegarse a la gente, no sabemos, ya la campaña en circunstancias normales no se la va a poder hacer por el tema de la pandemia. Entonces, en esta campaña inédita que vamos a empezar, tiene que haber un esfuerzo de todas las fuerzas políticas, más allá de la competencia electoral, para decir, vamos a ponernos de acuerdo en estos puntos programáticos fundamentales, 4 o 5 puntos, para tratar de sacar al país de la crisis profunda que está. Que no, como digo, va más allá de lo sanitario. Lo sanitario ha exacerbado la situación, pero es una crisis que se viene arrastrando y que es de carácter económico y que es de carácter moral y que es de carácter institucional. Entonces, claro, creo que ahí hay varios temas entonces que hay que irlos aclarando. Patricio Moncayo, ¿cómo entonces plantearnos un proyecto con lo que hay, diríamos así, ¿no? Esto es lo que hay. Y en lo que hay vemos que se pueden ir consolidando sectores, pero hay uno que ha gobernado 14 años, que está en el gobierno en una parte, otra parte que tiene más una actividad en defensa de su líder,
que está siendo juzgado, tapando en medio de este escándalo, tapando todas las pillerías del resto, se están quedando ahí, no alcanza la sociedad a entender todo lo que ha pasado y tampoco parecería que alcanzamos a juzgarlos, pero son los campeones para la división y tienen espacio para trabajar en ella, Patricio. ¿Cómo buscar este acuerdo nacional entre todos? Supongo que será con ellos también. En estos 14 años, Francisco, yo creo que hay que diferenciar lo que hizo Rafael Correa cuando comenzó a gestarse la crisis, digamos, ¿no? Después de el descenso del precio del petróleo, y cómo el gobierno actual del presidente Moreno ha enfrentado una situación mucho más crítica que la que tuvo Rafael Correa. Entonces, vemos que en el enfrentamiento de la crisis hay diferencias notables, mientras que Rafael Correa se valió de los recursos del Banco Central, elevó unos puntos en el IVA, utilizó los recursos de la seguridad social, desbaratando al IES. En el caso de Lenín Moreno, el enfrentamiento de la crisis, que repito, fue muchísimo mayor que la que enfrentó Rafael Correa, crisis además que se agudizó por el endeudamiento externo tremendo que se contrajo justamente en el gobierno de Rafael Correa. Lenín Moreno ha enfrentado esa situación reconociendo la necesidad de una administración de la crisis. Entonces, en este momento, lo que nosotros tenemos que ver es cómo es que se puede enfrentar la crisis, administrar la crisis, manejar la crisis, tomando en cuenta también las aspiraciones y necesidades y demandas de sectores sociales muy amplios, marginados, que han sido golpeados por la crisis que ya hubo antes de la pandemia y que se ha agravado su situación a raíz de la pandemia. Es decir, 1 millón de desocupados. Entonces, el tema de la desocupación, por ejemplo, lleva a plantear la necesidad de una reforma laboral. En torno a esa reforma laboral, por cierto, deben haber distintos puntos de vista y posiciones, pero el gobierno entrante va a tener que afrontar ese tema, el tema de la seguridad social, la crisis de la seguridad social. También es un tema que el gobierno entrante tiene que encararlo, tiene que enfrentarlo. Entonces, hay temas como la legitimidad que pueda tener el próximo gobierno, qué va a pasar en la asamblea, cómo van a estar repartidas las fuerzas dentro de la asamblea, qué posibilidades va a tener el nuevo gobierno de gozar de suficiente apoyo y de legitimidad para emprender en esas reformas. Por eso yo creo que es fundamental rescatar el tema de cómo administrar la crisis. No hay cómo dejar de administrar la crisis. Cualquiera de los postulantes que sea favorecido con el voto va a tener que enfrentar la situación que ya ha tenido que enfrentar Lenín Moreno. No es que cuando en febrero del 2021
terminen las funciones Lenin Moreno, la crisis habrá desaparecido. La crisis va a seguir, la crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis en el empleo. Entonces es fundamental entender que cualquier gobierno que venga, independientemente de su ideología, lo que va a tener que hacer es definir de qué manera va a enfrentar esta crisis. En qué medida lo que ha estado haciendo el presidente Moreno es acertado o no. Por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo con los tenedores de bonos, acuerdos con China para obtener recursos. Parecería ser que era la única posibilidad que había. ¿Qué otra posibilidad? ¿Qué otra hay opción pueden plantearla? Claro. Patricia, entonces tenemos ahí, y claro, yo veía la revista Vistazo que ya está circulando, narrar los posibles candidatos, hay que chequear ahí las posibilidades que cada uno tienen desde la perspectiva de la investigación, ¿no? Y uno dice, se ha usado un candidato y la posibilidad no posible, si vale la pena decirlo así, de que Correa sea candidato a la vicepresidencia, y se ha usado eso que constitucionalmente no puede, un poco para decir que lo que están es intentando evitar que sea candidato. Pero ahí hay un actor político que tiene gente en el gobierno, que tiene legisladores actuales, todavía faltan estos meses, que está actuando con esto de dividir más, de confrontarnos, y la posibilidad de generar una ilusión de que la crisis así medida, como ustedes lo han discutido, tiene salidas mucho más fáciles, ¿no? Se habla de hay 30,000 millones de dólares fuera del país, hay que traerlos. Y no dicen cómo, ni quién tiene, ni cosas por el estilo, ¿no? O a lo mejor saben porque son los 30,000 millones que faltan a la economía del Ecuador, Patricia. Realmente es asombroso estos vendedores de ilusiones. Hablar de que me parece hasta cínico, de que ellos saben cómo hacerlo, cuando en realidad estamos en este hueco en un 80% por culpa de ellos, porque no solo que despilfarraron la mayor bonanza petrolera en la historia, y yo diría la mayor bonanza de todas las épocas que ha tenido nuestro país, sino que además contrataron una deuda gigantesca. Entonces yo coincido con Patricio, que dice que lo único que al gobierno no le quedaba otro, ya se secaron todas las fuentes de financiamiento, había que ir al fondo. Cuando uno lamentablemente gasta más allá de lo que dan las cobijas, cuando uno crea una burocracia tan gigante, cuando uno despilfarra en proyectos de los cuales todavía no pagamos, como Coca-Cola y Sinclair, que a lo mejor se viene abajo por la falla de San Rafael. Entonces, ¿cómo puede uno tener la sinvergüencería de decir, yo sé cómo los voy a resolver? Realmente, ojalá las personas en esta crisis tan dura no se dejen llevar por esta ola de promesas que no van a ocurrir. Patricia, ¿cómo trabajar en esto de la división del Ecuador que han tenido éxito? Han tenido éxito porque nos confrontaron, no nos han permitido ver que podemos llegar a acuerdos. En unos casos también buscaban que un sector es el bueno, otro es el malo. Con lo de los pelucones crearon
en cada cuadra había pelucones, ¿no? No importa el sector, si era el Guasmo o el Comité del Pueblo, en esa cuadra había pelucones porque estaba pintada la casa. Han trabajado tan profundamente en esa división, Patricia, que ¿cómo debemos pedir entonces la actividad política para sanar esas heridas? Debemos votar por quien pueda ser la persona que genere lo que el país necesita y que tanto Juan Carlos como Patricio decían. Empleo. Empleo. Las dádivas no cambian la sociedad, lo que cambia es el trabajo. Y Ecuador, con una población tan joven y con tantos desempleados, lo que necesita es fuentes de empleo. Y no la va a crear fuentes de empleo una persona que dice que va a repatriar 30,000 millones de dólares que están afuera. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Claro. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Acaso va a emprender no sé cuántos juicios o es solo una manera de decir yo sé otro engaño más? Juan Carlos, Entonces, sí, perdón, Patricia. A los que ya tuvieron su oportunidad y lo han hecho tan mal. Juan Carlos, entonces, esto que puede venir a la discusión nacional en la campaña, Patricio ha hecho quizá una descripción con más generosidad del actual gobierno, que es nacido e impuesto para algunos por el expresidente, pero ha hecho este ejercicio generoso de decir, miren, se ha caminado por acá, hay cosas que reconocer. Quizá lo que queda ahí en duda es muchos de los que ayudaron a causar esto que estamos sufriendo, están ahí. Entonces, ¿cómo dividir esto para causar lo que ustedes han dicho, que hay que buscar este cauce? Es el acuerdo nacional, Juan Carlos, teniendo a alguien que está trabajando todos los días para confrontarnos. Bueno, estamos en el ámbito de la estrategia, ¿no? Y es una estrategia que se remonta a más de una década atrás. Se ha descrito bien aquí en este panel ese trabajo perverso que se hizo durante 10 años para generar un enfrentamiento a todos los niveles. Es decir, dentro de las Fuerzas Armadas se generaron resquebrajamientos y enfrentamientos provocados. En ese contexto, perdón, está apagada mi cámara. En este contexto, decía, se reprodujo ese mismo modelo y esa misma estrategia en todos los estamentos de la sociedad. Pero lamentablemente, luego de estos últimos 3 años, de casi 4 de gobierno, de nuevo gobierno, los actores políticos, digamos, distintos a aquellos que compusieron la denominada Revolución Ciudadana, no han atinado a darle otro debate al país. Es decir, a pesar de que Correa y su séquito dejaron de ser gobierno en el 2017, sin embargo, la dinámica política siguió girando en torno a él y en torno al enfrentamiento. Es decir, no ha habido un proceso que yo siempre insistí de reconciliación nacional. Y esos procesos no son fáciles, pero requieren de una serie de acciones, de políticas públicas, de comportamiento de los actores políticos para tratar de comenzar a sanar esas heridas. Y lo que se ha hecho es mantener estos últimos 3 años ese enfrentamiento, digamos, encarnizado entre correístas y anticorreístas. Pero es que si no, Juan Carlos, si no hacían eso también, la crisis que ha explotado iba a quedar con otros actores. Y lo que pasa es que la corrupción que ha estado en el medio no se le puede pasar de página. Alguien tiene que pagar lo que se han robado, ¿o no? De ninguna forma. Yo a lo que me refiero es a la acción política que ha seguido girando en torno a Correa y a lo que hizo o dejó de hacer. De ahí estoy de acuerdo con Patricio. Yo creo que la historia reconocerá los pasos importantes que ha dado este gobierno
en aspectos como la reinstitucionalización del país, en aspectos como administrar la crisis, como bien describía Patricio también, en donde se ha hecho lo que se ha podido para tratar de mantenernos a flote y que esta debacle no sea mayor de la que está haciendo. Y frente a una pandemia igual, ¿no? Frente a una pandemia, medidas que ya el tiempo juzgará si fueron adecuadas y solo fueron suficientes, pero digamos que el país con una severa crisis sigue funcionando, ¿no? Y creo que esa administración de la crisis tendrá que ser reconocida en su justa dimensión. Entonces, y en lo que refiere a la crisis moral, estoy absolutamente de acuerdo con que en este periodo, en estos años, gracias a una reinstitucionalización, a que el Poder Judicial ha logrado poco a poco recuperar su independencia, incluida la Fiscalía, ¿no? Se han comenzado a procesar casos que prácticamente a semanas seguidas salen a flote, ¿no? Están siendo procesados desde el propio Correa hacia abajo, hay muchos prófugos, hay muchos juicios, y claro, se está discutiendo ahora esta ley de extinción de dominio, es decir, se han dado pasos, tal vez no como a la velocidad que quisiéramos, porque claro, cuando estamos acostumbrados a un largo proceso donde no se respetó la justicia, y donde el sábado se ordenaba qué hacer. Exacto, se ordenaba a los jueces qué hacer y se tomaba preso a quien le hacía una mala señal al presidente, es cuando se iniciaban fórmulas de juicio para reprimir la protesta social, ¿no? Claro, después de vivido eso, la gente sigue pensando que la justicia tiene que operar con esa velocidad, pero la justicia, cuando es independiente, tiene que operar de acuerdo a sus tiempos y a sus plazos y a sus procedimientos. Entonces, claro, la insatisfacción de la gente, la frustración es, ¿y por qué no se devuelve el dinero? ¿Por qué no se repatrian los robados? ¿Y por qué no está en la cárcel fulanito y sultanita? Y claro, porque hay procesos, pero los procesos están en marcha. Los procesos existen. Por lo tanto, no estamos hablando de impunidad de las fugas y de los juicios que todavía no terminan de concluirse, pero están en proceso. Entonces, yo digo, frente a la crisis económica, frente a la crisis moral, frente a la crisis institucional, se han dado pasos importantes, pero la política, el debate político, ¿no? Cuando uno ve en redes, por ejemplo, ¿no? Se centra en correístas y anticorreístas, cuando ahorita el país debe comenzar a pensar en esos grandes acuerdos nacionales. La discusión debería estar centrada, promovida por los actores políticos. Quizá entonces caemos en la agenda de Correa para estar presente y dividir. Claro, ha sido una presencia, digamos, valga la redundancia, omnipresente, ¿no? El rol de Correa, que estando desde Bélgica, en muchos casos ha seguido marcando la agenda de debate nacional, y los actores políticos, sean aliados o colaborando con el gobierno, o sea desde la oposición, no han logrado salir de esa dinámica, de esa lógica que nos ha probado por los resultados electorales recientes, inclusive de las seccionales, que es una lógica que electoralmente no está dando resultados, porque se mantiene un voto duro y un voto de aceptación del correísmo todavía muy alto, que les ha llevado a captar espacios de poder importantes, luego de conocida la crisis, luego de experimentar y vivir en carne propia por los ecuatorianos, una crisis en la que dejó a las finanzas públicas, a los niveles de endeudamiento, y sin embargo vemos que esa dinámica de cómo se está llevando la política no creo que es la que responde a las nuevas generaciones, por ejemplo. A las nuevas generaciones, si bien es cierto, es importante que conozcan la verdad histórica y sobre todo la reciente, tenemos que darles otro tipo de debates, otro tipo de perspectiva para incentivar y motivar, incluso a que acudan a votar. Ahora sí es que se está discutiendo incluso que el voto sea optativo. No hay la posibilidad de esa, ya aclaraba también la propia ministra, aunque claro, una vez no entiende por qué lo proponen si saben que no es posible, porque ahí está una ley vigente. Patricio Moncayo, si están las cosas así, si vemos que hay un sector que va a insistir en la confrontación, pero hay otros que en cambio participan para cuidar y tener espacios de confrontación en medio de esta crisis,
Y los temas planteados como la reforma laboral, la seguridad social, van a servir como chispas de confrontación. Estamos observando ahora, Patricio, que hay sectores que reclaman ya el salario y unos dicen, oigan, pero ustedes tienen empleo y algún rato va a llegar el salario. Y otros dicen, sí, pero estamos cumpliendo nuestro trabajo, está la policía, están las Fuerzas Armadas, están los médicos, los profesores. Y entonces va a tener estos problemas el próximo gobierno. ¿Cómo enfrentar a aquellos que no quieren que hagamos este acuerdo nacional, Patricio? La administración de la crisis, por cierto, que tiene costos, un costo social, un costo político. Lo importante, me parece en este caso, recordar que la tentativa de golpe de Estado fracasó en octubre del año pasado. En esa tentativa de golpe de Estado estuvieron aliados, coaligados, correístas y correístas camuflados. Es decir, hubo una entente entre el correísmo que quería promover el golpe de Estado, dirigentes, algunos dirigentes indígenas, dirigentes sindicales, dirigentes de los transportistas. Y ese golpe de Estado fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque la Asamblea no se prestó al juego, como había ocurrido en épocas anteriores con Abdalá Bucaram, con Lucio Gutiérrez. Y la sociedad tampoco apoyó el golpe de Estado. Entonces el golpe de Estado fracasó. Pero muchas personas y muchos sectores, correístas y correístas camuflados, apostaban a que el gobierno de Lenín Moreno, al que le tildaban de débil, debía dar un paso al costado y permitir, por ejemplo, que el vicepresidente de la República le reemplazara al presidente Moreno. Y eso también fracasó, pese a la debilidad que se le endilgaba a Lenín Moreno. Lenín Moreno y el gobierno de Lenín Moreno ha sido capaz de ir sorteando una serie de dificultades que han sido cada una muy grave, como la última, la pandemia. Entonces, sí me parece que es necesario entender que hay correístas y hay correístas camuflados. Y entonces lo que hay que ver, por ejemplo, en las filas del centro hacia la izquierda, es cuáles son verdaderamente de izquierda, porque Correa no fue un gobierno de izquierda, el gobierno de Correa no fue un gobierno de izquierda. No se puede pensar que lo de Odebrecht, que favoreció a una empresa multinacional como Odebrecht, pueda ser considerado de izquierda. Un gobierno que atacó la libertad de expresión, un gobierno que montó y armó un sistema dentro del Estado paraestatal para delinquir y tomar los recursos públicos. No es de izquierda, pero en cambio en las filas de la izquierda es necesario que los distintos partidos de ese sector definan claramente su relación con el correísmo, porque que no le hagan el juego al correísmo como ocurrió en octubre. Y un punto, Francisco, que me parece bien importante resaltar, es el concurso de la técnica en la administración de la crisis. Yo creo que Moreno hizo muy bien en conformar un consejo de asesoría económica, reconociendo el valor que tiene la técnica
para administrar la crisis. Entonces, la administración de la crisis en el gobierno de Correa ha contado con el asesoramiento técnico. Es necesario entender entonces que el futuro gobierno también debe tener asesoría técnica, una asesoría técnica como la que solía prestar la Junta Nacional de Planificación, posterior Consejo Nacional de Desarrollo. Es decir, se necesitaría retomar la idea, por ejemplo, de la planificación, no la planificación estatal, burocrática, centralizada, sino un nuevo tipo de planificación. Entonces pero necesitamos el gobierno una... actual ha mostrado la que importancia de la concurrencia de los técnicos pero para Patricio, poder enfrentar adecuadamente la crisis. Patricio, ahí entonces necesitamos una nueva visión de la izquierda, porque lo que hasta aquí han reivindicado nuevamente es lo estatal, el control de lo estatal, y claro, no necesariamente se ve que la izquierda ya puede hablarnos de democracia, porque apuntan siempre a gobiernos totalitarios, Patricio. Exacto, Francisco. Yo creo que lo que dice Francisco es correcto. Una nueva visión de la izquierda. Esa nueva visión de la izquierda requiere de una nueva comprensión de la relación entre el Estado y el mercado. El Estado y el mercado no son incompatibles. Hay que buscar la forma de que Estado y mercado confluyan. La crisis sanitaria, por ejemplo, nos ha mostrado la importancia del Estado, la importancia del COE, de los COEs provinciales, cantonales, etcétera. Pero es importante también el mercado. China nos ha demostrado, pese a ser un país socialista, que el mercado funciona, el mercado es indispensable. Entonces, entender de otra manera, no satanizar al mercado, tampoco satanizar al Estado. Es decir, se puede encontrar vehículos, formas de colaboración recíproca entre Estado y mercado, porque ambos son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad y también de la democracia. No un estatismo al estilo, digamos, de la ex Unión Soviética, de los países del socialismo real, pero sí un Estado coordinador, no que garantice, autoritario, sino coordinador. Patricia, en esta última ronda les voy a pedir, si algo hemos sacado en conclusión de todo esto que está por hacerse, es que a los jóvenes tenemos que interesarles en el futuro del país. Juan Carlos ha sido muy insistente en ese tema también, planteando que hay que integrarlos. Están tan decepcionados, y gran parte de la sociedad también. ¿Cómo hacemos para que se interesen, para que sepan que si no participan, esto va a resolverse en manos de otros y luego no pueden simplemente desentenderse de una sociedad que los necesita, pero que ellos también necesitan para desarrollarse, Patricia? Yo creo que para vincularles hay que darles la posibilidad de ocupación. Nosotros tenemos, me parece que es más de 1 millón de jóvenes que son los que la sociología ha denominado niños, ni estudian ni trabajan. Necesitamos darles la oportunidad de lo uno y lo otro. Si esto no ocurre, el país no va a mejorar. Y tampoco esos jóvenes se van a integrar a la sociedad, interesarse por la política, interesarse por algo más. Si tienen 24 horas al día de tiempo y lo único que les pasa es que son presa fácil de los narcotraficantes como mulas o como microdistribuidores. Ese es uno de los problemas más serios y eso debemos exigirles a los candidatos, que nos digan cómo van a resolver ese problema, pero no con palabras bonitas, sino
con hechos. ¿Cuál es el plan? ¿Hacia dónde vamos con esos jóvenes? ¿Habrá la posibilidad, Patricia, de generar una esperanza en medio de las dificultades que ustedes advierten tendrá el próximo gobierno? Porque no es que de esto se sale en estos meses y el próximo gobierno ya tendrá la mesa servida. Lo que a lo mejor encuentra es que ya hemos descubierto qué patas le faltan a la mesa. Así es, y también por eso es importante que no se vendan soluciones fáciles, porque son mentiras. El país está en un hueco y para salir del hueco tenemos que trabajar todos. Y necesitamos un capitán que sepa bien la ruta a seguir. No necesitamos ni marineros de agua dulce ni vendedores de humo. Hay que hacer un voto responsable, porque si no, estamos condenados al fracaso. Juan Carlos, si estamos, para no estar, digamos, condenados al fracaso, como dice, si no hay este compromiso político y social, estamos condenados a eso. ¿Qué se le ocurre, Juan Carlos, para que podamos entonces entusiasmar a la sociedad, a los jóvenes, a participar, a tener en sus manos la construcción de lo que se viene, Juan Carlos? Yo creo que el liderazgo que demandan los tiempos actuales es un liderazgo distinto al que hemos estado acostumbrados. Hoy en día, a todo nivel, inclusive a nivel privado de las empresas, se habla de estos liderazgos horizontales, no verticales, en donde el nuevo líder lo que logra es justamente lo que dice Francisco, ilusionar, motivar a la gente, a sus colegas, a sus conciudadanos, dándoles ideas claras del rumbo y la ruta. Ya no cabe el discurso fofo, vacío o demagógico de yo voy a crear tantos empleos, yo sé cómo hacerlo, yo sé que yo he tenido éxito en tal cosa, o ya no es suficiente eso, porque eso tenemos pruebas más que suficientes de que no ha sido la oferta realmente se ha cumplido, ¿no? Entonces, lo que se necesita es decir, a ver, ¿cuáles son las perspectivas, incluso a la luz de los momentos post-pandemia que ojalá pronto comencemos a vivir, ¿no? De esa nueva normalidad? ¿Cuáles son las perspectivas y oportunidades que se abren para el país? Tanto se ha hablado de salir de la economía petrolera y dejar de ser un país dependiente de las fluctuaciones del precio, y sin embargo estamos en el año 2020 y seguimos dependiendo. De hecho, la crisis previa a la ¿Era esa la petrolera? Era justamente la petrolera, ¿no? Y el país no logra, y han pasado gobiernos de todas las tendencias, de todos los sabores y colores, y no hemos logrado cambiar un modelo de desarrollo y un modelo para sostener una economía que hoy en día además está dolarizada, que es un reto adicional, un desafío adicional, porque aquí no tenemos la maquinita para imprimir billetes o para devaluar la moneda con políticas monetarias locales, y entonces dependemos de los dólares que entran al país. Entonces, hace pocas semanas se realizó en una ciudad europea, en Mónaco, una cumbre de familias potentadas alrededor del mundo, porque existe una concentración de capital muy grande. Entonces, familias muy ricas que se reunieron para ver en qué pueden invertir a la luz de la crisis, ¿no? Y se establecieron varios sectores que se podrían ser atractivos para la inversión, y países inclusive, particularmente los países que están en vías de desarrollo, para temas de agroalimentación, de tecnología, de industrias creativas. Ahora la pandemia cambia el modelo de funcionamiento incluso de las familias, en donde hay una demanda mucho mayor de contenidos culturales, contenidos de entretenimiento, y lo que se está buscando es dónde desarrollar ecosistemas, ¿no? Para poder generar estas nuevas industrias que la época post-pandemia va a demandar. Entonces, necesitamos que el debate se centre a ver, el país es competitivo y tiene oportunidades
post-pandemia, por llamarlo de alguna forma, en esos sectores. Y los nuevos empleos que se van a demandar, porque son los empleos del futuro, con el advenimiento de la cuarta revolución industrial, de inteligencia artificial, de tecnologías como Big Data y analítica, se requiere de nuevo tipo de nuevos perfiles de profesionales, ¿no? Entonces, eso sí implica hacer ajustes en los currículums y en las ofertas de profesiones en las universidades, ¿no? Implica hacer una reforma estructural de la educación en el país, de educación básica en el país, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar a hablar de esos temas que allanen el camino hacia la verdadera generación de empleos, ¿no? Porque el tema de generar empleos en un país que ha venido desangrándose, digamos, sistemáticamente en los últimos años debido a la crisis. 1 millón menos ahora, ¿no? Bueno, 325,000 del millón que ofrecieron, no solo que hay 325,000 más. Menos, y recordemos, Francisco, que la principal oferta de campaña eran 250,000 por año. Por año, exacto. Y fíjense que la realidad nos ha demostrado algo distinto por una serie de circunstancias, por la crisis que claro, ¿no? Por los azotes que hemos tenido, la caída del precio del petróleo, la pandemia. Entonces, claro, son hechos que no están bajo el control de un gobierno, pero justamente... que deberíamos tener una especie de preparación y previsión a lo que pueda pasar. De prospectiva. Eso es el concepto. Tenemos que tener una prospectiva de en qué podemos comenzar a sembrar y a echar raíces para generar un nuevo modelo de desarrollo, y solamente así se va a generar empleo. El país per se, como destino, es un país atractivo, es un país pequeño, rico en recursos naturales, ¿no? Pero tenemos que saber cómo explotamos y de qué forma generamos un plan de desarrollo. Se puede llevar a eso, claro. Ahí le voy a pedir entonces a Patricio Moncayo que, para concluir este diálogo, agradeciéndoles a los tres, podamos entonces decir cómo le volvemos atractivo al futuro, Patricio. Hemos visto que tiene que ser con un replanteamiento incluso ideológico, una reinvención de la ideología para poder ver el Estado, para poder ver el mercado. Ustedes han coincidido en que hay que trabajar en la educación, en esta nueva realidad. ¿Cómo volvemos atractivo el proceso, Patricio? Impulsando una participación mayor de la sociedad civil. Yo creo que lo que ha afirmado un candidato a la presidencia, creo que es el señor Isidro Romero, echando toda la culpa a los políticos y a la política de la crisis que está viviendo el país, es un planteamiento retrógrado, nos hace retroceder muchísimos años, más allá de los 40 años de democracia. Es decir, los 40 años de democracia mostraron que la política es necesario, que los partidos políticos son necesarios, que el derecho al voto es necesario. La participación de los indígenas ahora se debe, entre otras cosas, al voto optativo que se dio, digamos, en la Constitución de 1979 para la población analfabeta. Darles el voto a los analfabetos, más que optativo, o sea, todos tenemos derecho en las condiciones que estemos. Exacto. Entonces hay que potenciar la participación para dar esperanza. Yo creo que la sociedad civil, la población, debe reencontrarse con la política. La política no tiene que quedar en manos de 4 iluminados. La política tiene que ser algo compartido por los sectores populares, por los sectores sociales, de tal suerte de contrarrestar también el populismo, porque el populismo supone dejar de lado a los ciudadanos y instaurar una suerte de paternalismo. Es necesario generar conciencia en los sectores populares para que los sectores populares actúen, participen.
así como se ha señalado, por ejemplo, en el caso de las zonas rojas de la pandemia, el tema de la organización barrial. Los barrios tienen que organizarse y participar, incluso para la vigilancia epidemiológica. Claro. Entonces, darles a los sectores sociales y populares mayores competencias, a las juntas parroquiales darles mayores competencias. Parece que cuando comenzaron, Patricio, a ganar sueldo en las juntas parroquiales y a elegirse así por voto directo, se transformaron en entes burocráticos y dejaron de ser lo que eran las juntas parroquiales, ese encuentro de ciudadanos. Claro, hay esos riesgos, pero no hay cómo desestimar la fuerza de la descentralización del poder. El concepto de la descentralización del poder es un aspecto fundamental de la democracia, de una nueva democracia, de una democracia que se asiente en una mayor participación popular. Ahora estamos viendo que también va a haber esa consulta popular que había sido planteada por Jaime Nebot. Sí. Y esa consulta popular puede ser muy interesante en la medida en que los ciudadanos se expresen y que los ciudadanos dejen saber cómo es que ellos consideran esos puntos de la consulta popular y que haya un acuerdo a partir de los resultados de esa consulta para que los gobiernos siguientes se atengan a esa hoja de ruta derivada de la consulta popular. Entonces esos son elementos que sí le pueden dar esperanza a la población, suscitar mayor participación, una participación más responsable, canalizar esa participación a través de distintos mecanismos. Ahí viene también el tema de los jóvenes que reclaman es participar, ser tomados en cuenta por los partidos políticos. Si los partidos políticos no les toman en cuenta para las candidaturas, para las representaciones, etcétera, entonces naturalmente los jóvenes se desinteresan de la política. Patricio, muchísimas gracias. Queremos agradecer a Patricia Estupiñán, la directora editorial de la revista Vistazo, al doctor Patricio Moncayo, catedrático universitario e investigador, y al doctor Juan Carlos Solines, siempre los tres dispuestos a compartir su pensamiento y a reflexionar. Muchas gracias. Luego de este corte regresamos con el tema que está ya. La audiencia de casación se inició el día de ayer. Ya volvemos. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Haz tus transacciones sin tener que ir al banco. Con Banca Virtual Intermático de Banco del Pacífico puedes realizar consulta de saldos y movimientos de cuentas y tarjeta Pacificard. Consultas de cupo disponible en tu tarjeta Pacificard. Transferencia de dinero a bancos locales y del exterior. Pagos de servicios básicos, matriculación vehicular, impuestos prediales y tarjetas de crédito. Recuerda, cuentas con tu banco